La idea de este programa, como ustedes saben y siempre repetimos, es llevarle las noticias que tienen un lenguaje jurídico a veces confuso para la población de una forma llana, de manera que el público general pueda entenderla. Este Legal Radio, como todos los sábados, las mejores noticias y comentarios. Daviana. Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos como todos los sábados por ustedes y para ustedes. Felicidades a todos los que están descansando, a los que han podido retirarse este fin de semana largo, descansar, estar con sus familias. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón, ¿verdad, Edison? Así Para es. tenerlos a ustedes siempre actualizados con las cosas que pasan en el mundo jurídico, que ustedes puedan entenderla y descifrarlas de una manera quizá un poco menos técnica, pero siempre enfocado en la realidad jurídica de las cosas. Nosotros vamos un momentito a una pausa y volvemos con las noticias. Legal Radio llega a ustedes gracias a Rica. Así de rica es la vida. Bien, de regreso aquí con las noticias en Legal Radio. Distinguida amiga. Bueno, pues vamos a empezar viendo las cosas que están batiendo la palestra pública en estos días, ¿verdad? Tenemos aquí que recogen los diarios a nivel nacional el conflicto jurídico por el presupuesto de educación. A finales de abril, el debate sobre el presupuesto del Ministerio de Educación escaló a un nivel técnico legal. Periódicos como el Listín Diario y Diario Libre reportaron que, aunque el presupuesto para el 2026 asciende a unos 332 mil millones de pesos, expertos en derecho administrativo y la sociedad civil, encabezada por instituciones como Acción por la Educación, han cuestionado la legalidad de la ejecución de estos fondos. El nudo legal. Se debate si la asignación del 4% del Producto Interno Bruto está cumpliendo con el mandato de la Ley General de Educación 66-97. El ministerio se enfrenta a críticas por el alto porcentaje destinado a nóminas y gastos corrientes en lugar de infraestructuras y calidad pedagógica, lo que algunos juristas sugieren que podría derivar en recursos de amparo por el derecho fundamental a una educación de calidad. Por otro lado, tenemos que el traslado del feriado y la ley 139-97, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución formal durante la semana para ratificar la aplicación de la ley 139-97 sobre días feriados. El Día del Trabajo, que es el 1 de mayo, cayó viernes. Según la normativa dominicana, cuando un feriado coincide con viernes, sábado o domingo, se mantiene en su fecha, pero esta ley permite al Poder Ejecutivo mover ciertos feriados para evitar las interrupciones en la producción. Se confirmó que el lunes 4 de mayo es el día no laborable. Esto obliga a las empresas a pagar un salario doble a los empleados que trabajen el lunes o bien otorgar el descanso correspondiente. Las cámaras de comercio han utilizado esta semana para ajustar los cierres de nómina mensuales bajo este esquema legal. Tenemos también novedades en la Ley de Intermediación Inmobiliaria en el Congreso. El Senado de la República Dominicana analizó esta semana el proyecto de Ley de Intermediación Inmobiliaria, una pieza legislativa que busca profesionalizar el sector. La ley propone la creación de un registro nacional de agentes inmobiliarios. Juristas especializados en derecho inmobiliario señalan que esto pondría fin al intrusismo, ya que actualmente cualquier persona puede intermediar en una venta sin consecuencias legales por mala praxis. Hubo tensiones esta semana entre los gremios de agentes y los de abogados, ya que se discute si la nueva licencia de agente inmobiliario podría colisionar con las facultades de los notarios y abogados para instrumentar actos de venta, según la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. También tenemos en otro contexto el reglamento de la Ley 1-26, que es la del DNI. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que instó a revisar ciertos artículos de la Ley 1-26 por vulnerar la privacidad, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabajó intensamente durante esta semana en el borrador del nuevo reglamento. El foco está en el artículo 11, que obligaba a instituciones y ciudadanos a entregar información al DNI sin orden judicial previa.
El nuevo borrador discutido esta semana busca armonizar la necesidad de seguridad nacional con derecho fundamental a la intimidad, sin violentar el artículo 44 de la Constitución, estableciendo que cualquier requerimiento de información sensible deberá contar con la debida autorización de un juez. Y para cerrar, tenemos que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES anunció este viernes 1 de mayo que los precios de los combustibles se mantendrán bajo un esquema de subsidio parcial, pero con ligeras alzas debido al comportamiento del mercado internacional del crudo. Para estos días, la gasolina premium estará en unos 298,10 y la gasolina regular en 229,60. Hasta aquí las noticias en Legal Radio. Volvemos en un momentito con los comentarios. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.5. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. La vida es rica cuando haces todo con el corazón. Sigues adelante, lo intentas hasta lograrlo. Cuidas a los tuyos y así, sin darte cuenta, lo simple florece más de lo que imaginas. Desde hace 60 años nos has hecho parte de tu historia. Por eso hemos estado ahí, alimentándote y recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. Rica, 60 años. Así de rica es la vida. Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5. Bien, de regreso aquí en Legal Radio. Entre las noticias del ámbito jurídico, lo que ha copado la atención en estos días ha sido el proceso seguido a propósito de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Esta información es importante porque ya el día de ayer quedó fijada, si mal no recuerdo, porque fue tarde que acabó, para el día 15 de junio. ¿Me lo podría confirmar, Daviana, por favor? Lo voy a confirmar aquí. Efectivamente, para el 15 de junio está fijada la decisión sobre la audiencia preliminar del caso Jet Set. Este caso ha sido lo que de manera principal, ¿verdad?, ha ocupado la atención de la semana. Muchos abogados con diversas teorías que se han planteado en el tribunal. Y además, algo muy importante que ocurrió para los fines, digamos, jurídicos, es que la defensa ha aceptado técnicamente la acusación del Ministerio Público y ha dicho que está disponible para discutirla en el fondo. No ha sido una admisión, sino en cuanto a la etapa de la instrucción, de la etapa intermedia, ha aceptado la acusación del Ministerio Público. Obviamente, esto implicó la discusión de las acusaciones alternativas en cuanto a la calificación jurídica, que es lo que se está debatiendo en este caso específicamente. Pero la novedad de esto es que yo no recuerdo haber visto esto anteriormente. Y sobre todo, verlo en perspectiva con relación al nuevo Código Procesal Penal. Y cómo, inclusive ha sido algo que Gustavo ha promovido históricamente, cómo evitar que las etapas intermedias, las audiencias preliminares, se constituyan en un juicio técnicamente cuando, por ejemplo, pueda renunciarse a ella por parte de los imputados o del imputado. En este caso fue algo parecido, pero diferente, obviamente. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, el caso inicia con el Código Procesal Penal anterior. Sí. No me queda claro si la audiencia preliminar también inició con el caso anterior. Me imagino, creo que sí, que la audiencia preliminar lo hizo. Y digamos, las virtudes del nuevo Código Procesal Penal quizás no se pudieron aprovechar. Inmediatamente inició la audiencia, a pesar de que los jueces de facto están otorgando plazos y ampliando plazos desde hace mucho tiempo con el Código Procesal Penal anterior para tratar de equiparar las defensas. Pero reitero
que la variante aquí no solamente es aceptarla, sino también someterse a la discusión sobre la calificación jurídica que tienen otros querellantes alternos. Aquí no hay, o no recuerdo haber visto, porque es una audiencia muy prolongada, se dio en varias etapas, desde mi punto de vista, muy bien organizada por parte del juez, sí, con mucha autoridad por parte del juez, pero reitero que la discusión aquí es la variante relativa a la calificación jurídica, porque como hasta donde tengo entendido, las pruebas no han sido debatidas. No ha habido oposición con relación a la prueba. Después de que el magistrado otorgó la facultad, permitió la realización de otro peritaje por parte de la defensa, que lo contempla el nuevo Código Procesal Penal, el debate fue si esperar el peritaje o no, y hasta donde tengo entendido, conforme he visto, la decisión se tomaría porque los propios querellantes han estado de acuerdo con que se envíe a juicio aún a la espera de ese peritaje, y que ese peritaje entonces se desahogue en juicio, que también en esa parte, al parecer, está de acuerdo la parte imputada. Es decir, esta ha sido una noticia que la gente le ha dado mucho seguimiento, obviamente, por la magnitud del caso de que se trata. Y hay que esperar ahora, el día 15, cuál será la solución. Que al parecer, no me cabe ninguna duda, en función de lo que ha dicho los propios imputados y la defensa de los imputados de los querellantes, procederá un auto de apertura a juicio, según tengo entendido, aunque las conclusiones de la defensa fueron, aún cuando estuvieron de acuerdo con la acusación del Ministerio Público y en disposición de discutir en el fondo esa acusación, también concluían estableciendo que si se otorgara apertura a juicio, o sea, lo sometían a si se otorga, porque también quizá apostando a aquello de la defensa tutelada que pudiera aplicar un juez. Entonces habría que esperar la decisión y luego cómo sigue aconteciendo técnicamente este proceso. Una pregunta, ¿eso pudiera considerarse o quizá llamar a un tipo de confusión, entenderse como quizá una defensa positiva? Bueno, con relación, vamos a ver. Lo que pasa es que yo tendría que ver los discursos completos de tanto de la defensa, porque realmente el seguimiento que le he dado ha sido el seguimiento de los cortes. Exacto. Que se han dado. Que ha sido muy arduo el trabajo. Sí. Sí. Y han sido, los abogados de todas las partes han hecho técnicamente. Todos muy buenos abogados. Su trabajo, así es. Muy buenas participaciones, como siempre, de abogados que nunca habría de esperar menos, obviamente. Entonces, aquí lo positivo es, yo lo quiero concluir con un sí con relación a esto, porque... No, porque precisamente te lo digo porque en el principio de tu comentario decías que la postura era un tanto... es que llama la atención porque no es que no la rechazo, pero tampoco la cojo, es como que... lo que pasa es que con relación a la etapa que se encuentra, eso, mira, lo que quieren plantear es, en cuanto a esta etapa, estamos de acuerdo con que la acusación del Ministerio Público se debata en el fondo. Okay. Ahora, ese debate en el fondo no quiere decir que yo voy a admitir... Que yo estoy admitiéndolo. Pero, ojo, tu pregunta sigue siendo interesante porque lo que pude ver, ojo, yo no lo sé, pero lo que pude ver de un corte, por ejemplo, del doctor Miguel Valerio, era que decía como más o menos como falta de imputación subjetiva, atipicidad por falta de imputación subjetiva. Eso es muy técnico, habría que ver. Sí. Yo no vi el desarrollo de su discurso por dónde va, pero obviamente nadie puede negar el hecho del siniestro que ocurrió. Y por eso yo admito la acusación del Ministerio Público. Ahora, la discusión sería que también ahí está la discusión del tipo penal, es la calificación, si la existencia de culpa o dolo. Ese tema de imputación subjetiva lo que pretende verificar si existe culpa o dolo alrededor del hecho. Entonces ya esa parte yo no podría decir que se trata de una defensa positiva, pero sí por lo menos de discutir los hechos con base en lo que dice la acusación del Ministerio Público y discutir
si lo que dice Miguel Valerio es lo que se va a desarrollar en el fondo o lo que desarrolló ayer, porque no lo sé, no lo vi, o discutir la existencia de falta o culpa alrededor de eso. Sí, habría que ver cómo vienen las estrategias de todos los abogados al respecto, pero la novedad es que no la he visto frecuentemente. Mira, que yo tengo mucho tiempo ejerciendo. Tú eres asiduo a los tribunales. Entonces, yo no he visto desadmisión, a menos que sea una defensa positiva. Exacto. Y aquí no me queda claro. Exacto. Eso es lo que te Aquí digo, no me que queda nos claro por aquello de discutir la imputación subjetiva, queriendo discutir el dolo o la culpa. Así que de eso se trata. Sí, bueno, pero vamos a estar pendientes como de todas las noticias que tienen que ver con el ambiente jurídico. Así es. En la noticia que acabamos de leer hay algo que nos llama mucho la atención y es lo que se pretende, el proyecto de ley de intermediación inmobiliaria que se está discutiendo mucho, sobre todo para las personas que se manejan en ese rubro, los abogados que trabajan en ese rubro, los agentes inmobiliarios y toda esa industria tan creciente de las ventas inmobiliarias, porque pretende traer una modificación a lo que fue la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario o basarse en ella. Y tengo aquí un pequeño análisis de qué es lo que propone esta nueva legislación. Dice aquí: el objetivo principal es el fin del intrusismo y la creación de un registro nacional. No es mentira, y todo el mundo sabe a voz popular que aquí cualquier vecino se convierte en un corredor, como le llaman popularmente. Aquí cualquiera te vende un inmueble, aquí cualquiera te vende cualquiera que tenga un letrero lo pone en una propiedad y lo vende y cobra su porcentaje, y cuáles son las garantías que te da de que el proceso se está haciendo bien, de que todo. Si tú no tienes un buen acompañamiento, entonces tú vas a estar medio perdido. Y lo que busca la ley es regular esa práctica, porque tenemos que entender que es una práctica que produce mucho dinero. La intermediación inmobiliaria por ventas inmobiliarias ahora mismo está cobrando, creo que es un 5%, ¿verdad? Del precio de venta. O sea que estamos hablando de que aquí se hacen muchas ventas en dólares, de que se hace mucha venta por sumas cuantiosas, y que eso se ve la necesidad de regularlo. Dice aquí este pequeño análisis que el núcleo de la ley es la profesionalización del sector. Actualmente la intermediación inmobiliaria en el país opera en un vacío legal donde no se requiere una licencia estatal para ejercer, y eso es una realidad. En cualquier otro país un poquito más organizado que el nuestro, para tú ejercer no solamente como agente inmobiliario, para tú ejercer como cualquier cosa, tú necesitas tener una licencia. Hasta para ser peluquero en Estados Unidos tú necesitas una licencia que te avale, que tú tienes el conocimiento y que tú puedes enfrentar cualquier situación periférica a ese ejercicio que tú estás haciendo. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, lo veo genial, que las personas estén registradas, porque también eso te da a ti como comprador o como cliente la garantía de que la persona que te está brindando el servicio es una persona que está apta para eso. La ley propone que solo las personas físicas o jurídicas inscritas en un nuevo registro nacional de agentes inmobiliarios puedan cobrar comisiones por ventas o alquileres. Esto transforma la actividad de un oficio de hecho a una profesión regulada, similar a lo que ocurre con los corredores de seguros bajo la ley 146-02, y me parece una comparación magnífica, porque sí hay una regulación específica para las personas que trabajan en el rubro de las aseguradoras, y de igual forma te están vendiendo un servicio. Los contratos de corretaje firmados por personas no autorizadas podrían ser declarados nulos o carecer de fuerza ejecutoria ante los tribunales, lo que otorgaría mayor seguridad jurídica a los compradores y vendedores. Me parece genial, porque también es una medida preventiva ante tantas estafas inmobiliarias, ante tantas situaciones de engaño que sufren los ciudadanos que invierten. Señores, comprar una propiedad es el sueño dorado de todo el que trabaja honestamente, y a veces para el inicial te toma años de trabajo, y que después vengan y te traten de una forma que te estafen. Eso debe ser lo más, no me ha pasado, pero debe ser una cosa horrible, porque es muy difícil para el que trabaja honestamente conseguir para poder tener una casa.
Se presenta un conflicto de facultades, agentes versus abogados y notarios. Uno de los puntos más debatidos ha sido la delimitación de funciones. Existe un temor en la comunidad jurídica de que la ley otorgue a los agentes facultades que correspondan exclusivamente a los profesionales del derecho. El punto de fricción. Se discute si los agentes podrían redactar promesas de venta o actos bajo firma privada. Según la ley 140-15 del notariado, la instrumentación de actos auténticos y la legalización de firmas es competencia notarial. El análisis legislativo actual busca asegurar que el agente sea un facilitador comercial y no un redactor legal, evitando la práctica ilegal de la abogacía. También se ve desde el punto de vista de la prevención de lavados de activos. Esta nueva ley actúa como un complemento necesario a la ley 155-17 contra lavado de activos. ¿Por qué? Porque traería obligaciones de cumplimiento. Al formalizar la figura del agente, se facilita el control de la unidad de análisis financiero. Los agentes inscritos podrían tener la obligación legal de aplicar la debida diligencia sobre sus clientes. Muy importante ese aspecto, Edison, porque interesantísimo. Está genial, de verdad, lo de la debida diligencia como una medida preventiva para el lavado de activos a quienes adquieren propiedades, porque tú tienes que saber de dónde sale el dinero con el que se compra, claro. Que eso ha sido siempre una práctica no regulada por lo general, a menos que tú vengas de una entidad bancaria que te vaya a dar un préstamo. Claro. La transparencia. El registro permitiría rastrear a quienes participan en las transacciones de alto valor, reduciendo el riesgo de que el sector inmobiliario sea utilizado para el ocultamiento de fondos ilícitos. Y no tenemos aquí que decir que esa ha sido una práctica histórica en la República Dominicana relacionada al ocultamiento de dinero, la compra de inmuebles, y por eso vemos tantos inmuebles incautados por el Ministerio Público en procesos de lavado de activos, narcotráfico, etcétera, y pueden entrar a la página del INCAVIE, que es el Instituto Nacional de de bienes incautados, perdón, sí, que van a hacer la primera subasta en estos días, la primera subasta de bienes incautados, que incluye no solamente propiedades inmobiliarias, sino toda clase de objetos que han sido objeto de los procesos de incautación propios de las que investigaciones. Yo no recuerdo haber visto otra subasta. No, es la primera. Anterior. Porque la ley es de 2023. Entonces, todo el proceso de organización... Pero con el esquema del Ministerio Público no había subasta. No. ¿Y cuántos bienes deben haber? Hay mucho. Bueno, yo entré a la página el otro día y hay mucho. Tú sabes que se discutía mucho el asunto de los inmuebles que habían sido objeto de incautaciones. Entonces, los condominios se quejaban porque quién pagaba el mantenimiento, los inmuebles se estaban deteriorando, los condominios no tenían cómo hacer el proceso entonces ante la jurisdicción inmobiliaria para el embargo por la falta de pago de las cuotas de mantenimiento, porque a quién se las voy a... ¿A quién le voy a...? Caos, es un verdadero caos terrible. Entonces, además, por ejemplo, vehículos que se incautaron del año en el 2009. Ajá. Ahora mismo no valen 2 cheles. No valen 2 cheles. No valen 2 cheles. Entonces, se deterioró sentado ahí con un proceso. No lo aprovechó ni el Estado, nadie, ni ninguna parte. Que si se hubiera hecho efectivo, serviría hasta para ayudar a una escuela, para lo que sea. Claro. O sea, eso se perdió por el deterioro del tiempo. Tú sabes que hay una diferencia entre la incautación y el decomiso, y eso es importante aclarar. Claro. No, y también, escúchame, en esta ecuación, colocar las soluciones que da la ley de extinción de dominio a ese tipo de asuntos. Exactamente. Entonces, una cosa es incautar, porque la incautación es retener el bien mientras se conoce el proceso. El decomiso es ya ordenado por un juez a propósito del proceso mismo. Para que pase al Estado. Para que pase a propiedad del Estado. Entonces, se veía, vimos muchas veces en programas de investigación periodística que a veces los vehículos que estaban incautados y que estaban como en ese limbo eran a veces asignados, utilizados, muchísimas situaciones que no eran lo más regular, y cuando los procesos terminaban y los artículos no eran objeto de decomiso porque no se había aprobado, porque no tenía ningún interés en el proceso o lo que fuere, entonces ya el vehículo había sido sometido, en el caso de los vehículos de motor, a un uso muy constante y ya no servían tampoco. Sin embargo, pasaba también que los vehículos que ya habían sido decomisados por ley, o sea, por sentencia, no solamente los vehículos, sino los inmuebles,
pasaban a un estado de abandono en el cual servían, eran los vehículos para chatarra y los inmuebles en un estado de deterioro tal. Que la inversión era casi igual que comprar uno nuevo. Entonces, resalto nuevamente el asunto de los condominios y pienso, y recuerdo haber visto en algún momento que la Fiscalía del Distrito Nacional o la Procuraduría, cuando se encargaba de eso, a veces habían anuncios de alquileres sobre que los alquilaban, esos inmuebles que habían sido decomisados. Pero como que nunca estuvo muy clara esa parte, como que nunca fue objeto de mucha claridad. Tú podías ver un anuncio y ver que era del Ministerio Público, pero tú realmente no sabías qué hacían con esos inmuebles, quién los usaba, quién los tenía, para qué, si se estaban deteriorando. Se escuchaba dentro del mundo jurídico, sobre todo yo en un momento que estuve muy inmiscuida en ese asunto de las ventas inmobiliarias. Ese tipo de queja que te digo, de que los inmuebles se estaban deteriorando, que quién pagaba las cuotas de mantenimiento, un inmueble cerrado dentro de un edificio. Señores, no hay cosa que deteriore más un inmueble que tenerlo cerrado. Entonces tú te pones a pensar, es un inmueble que pudiera estar teniendo una rentabilidad para el Estado mensualmente. Claro. Y si ya lo decomisaste, hace el proceso. No, y un costo entonces para el condominio. Porque ahora tiene que cargar los demás con ese tema. Y es un problema. Es un problema, pero me parece muy bien todo lo que propone esta ley. Entre otras de las cosas que propone esta ley es un régimen de sanciones y responsabilidades. A diferencia de la situación actual, donde una mala gestión de un agente inmobiliario solo puede perseguirse por la vía civil ordinaria por daños y perjuicios, la nueva ley introduciría un régimen administrativo. Sanciones administrativas se contemplan multas e inhabilitaciones para aquellos agentes que oculten vicios ocultos de las propiedades, realicen publicidad engañosa o no protejan los depósitos de los clientes. En el caso de los asuntos relativos a los alquileres, me parece bastante bien. Garantía de profesionalidad para el usuario final. Esto significa que existe un órgano regulador ante el cual exponer quejas sin necesidad de iniciar un largo y costoso proceso penal o civil en primera instancia. Me parece genial todo lo que propone esta ley en principio, porque no la hemos visto a profundidad y no podemos tener como una conciencia clara de los detalles, que ahí es donde marca la diferencia. Pero a prima facie me parece una muy buena propuesta para regular un sector que es bastante prolífero, un sector en crecimiento constante. En este país estamos en crisis, pero en todas las esquinas tuve una torre que se está construyendo. Sí, eso es cierto. En todas las esquinas, señores, hay una torre construyéndose, pero siempre tenemos crisis, no tenemos dinero, la gasolina subiendo todos los días. Esto es como que a veces contraproducente, pero el sector inmobiliario vive en constante crecimiento, sobre todo cuando se habla de que se está expandiendo a toda, o sea, esta ciudad ha crecido tanto, que ya lo que te parecía lejísimo ahora está a 2 pasos. Tú decir y voy a la base aérea de San Isidro era un viaje como que tú ibas para el Cibao, pero ahora, o para el este, pero ahora eso está cruzando el puente básicamente. Y eso es por el crecimiento que ha tenido la ciudad hacia cualquiera de sus lados, porque al oeste ha crecido muchísimo también. Sí, no, la ciudad se ha vuelto, bueno, por eso el Gran Santo Domingo le queda un poco corto. Se plantean retos a la implementación de este proyecto porque a pesar del optimismo de asociaciones como la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, el análisis técnico advierte sobre varios desafíos. Primero, un periodo de gracia. ¿Cómo se formalizará a los miles de agentes informales actuales sin paralizar el mercado? Segundo, la reglamentación. La ley es un marco general. El verdadero éxito dependerá del reglamento de aplicación que deberá redactar el Poder Ejecutivo para definir los requisitos exactos de la licencia, estudios mínimos, fianzas de responsabilidad civil, etcétera. En sentido estricto, la ley de intermediación inmobiliaria busca elevar el estándar de confianza en la inversión extranjera y local. Jurídicamente trata de organizar un sector que ha crecido de forma exponencial, pero desordenada, alineando a República Dominicana con estándares internacionales de transparencia y protección al consumidor. Felicitamos desde Legal Radio a los que están los propulsores de esta propuesta de ley que viene a regular un mercado que de verdad que
a salvo la iniciativa de unos cuantos que se han asociado para protegerse de alguna forma entre ellos mismos, no deja de ser una realidad que es un mercado que está desorganizado realmente. Porque aquí cualquiera que tenga un poco de manejo o dominio de la palabra se considera un vendedor o un agente inmobiliario sin ningún tipo de regulación que lo avale. Mira, Daviana, yo con relación a ese caso, es necesario siempre volver al tema de las estafas inmobiliarias. Claro. Siempre, porque esta ley lo que procura, entre muchas otras cosas, como organizar el sistema, ¿verdad? También es evitar, crear mecanismos que eviten la comisión frecuente de estafas inmobiliarias, que como tal, concepto como tal, fue, digamos, tipificado de manera más idónea en el nuevo Código Penal que próximamente entrará en vigencia. Digo esto porque tú sabes que tenemos como política en esta emisora nunca tratar los casos particulares que podemos llevar y todos los casos tratarlos técnicamente. Pero yo he tenido y tengo actualmente, sin entrar en los detalles, procesos de estafas inmobiliarias. Y la afectación que eso produce a la confianza y la seguridad de inversión en la República Dominicana es un tema inmesurable. O sea, tendríamos que tratar de medir el impacto para que se pueda tener una idea de la necesidad de poder regularlo como esa ley lo está haciendo. La necesidad de poder enfrentarlo y de darle carácter a ello. Porque hay personas que se dedican toda su vida, por ejemplo, la diáspora, trabajando fuera de su país, ahorrando fondos con el propósito de venir aquí, comprar una casa. Para su retiro. Para su retiro. Por ejemplo, un caso determinado en el que participo. Una madre que tiene un niño con condiciones especiales, con autismo, dice, bueno, yo necesito que mi hijo tenga algo, una propiedad o algo, porque yo soy una madre y por un tema biológico puedo morir primero. Yo necesito que algo lo respalde. Lo respalde en mi posible ausencia. Oye, y esto es un tema lastimoso, pero que ocurre frecuentemente. Y el esquema tiene múltiples aristas. Sí. Se da con base también a la participación de muchas personas para que esto ocurra, como quien, por ejemplo, quien aporta el terreno. Se da en la práctica, por ejemplo, que una persona que tiene un inmueble lo otorga con un precio inferior al valor y bajo la promesa de que cuando se desarrolle el proyecto poder vender, poder terminar de cobrarlo. Y aunque lo vendan caro, inicialmente el precio inicial es un precio barato. Entonces, quien lo compra, ya con el inmueble en su poder, que utilizan como mecanismo aquella figura jurídica y válida del privilegio del vendedor no pagado, se transfieren el título a su nombre y con el título a su nombre entonces van a fiduciarias, enseñan el título a los clientes, y entonces eso genera confianza, porque tú estás viendo un título de propiedad, tú estás viendo una fiduciaria, tú estás viendo un banco, tú estás viendo una cooperativa. Entonces un cliente dice, pero esto me da un clima de inversión segura. Pero todo eso está bajo un esquema pensado de un delito inteligente que pretende masivamente captar dinero de terceros vendiendo y sobrevendiendo el mismo inmueble. Así mismo. O sea, es una cuestión que impacta de manera muy negativa la inversión y que qué bueno que existan proyectos de esta naturaleza que procuran minimizar ese impacto y evitar que sigan ocurriendo este tipo de delitos. Tú sabes que es algo que va a impactar directamente también en el pago de impuestos, porque esos vendedores, muchos agentes inmobiliarios informales, cuando les pagan esas comisiones no las reportan a ningún lado. Ciertamente. No las reportan porque no tienen para qué. O sea, son informales, como dice su nombre. Ellos simplemente, yo te conseguí el inmueble y de la venta tú me das un 5%. Eso es un pago directo. Claro. Entonces, este proyecto de ley de formalización de los agentes inmobiliarios y de la profesionalización del ejercicio de la venta inmobiliaria va a traer consigo también un impacto directo a la carga impositiva. Porque te va a obligar, si tú estás registrado, tú vas a tener que registrar tus ventas y como a todos los simples mortales que trabajamos nos descuentan un impuesto por todo lo que producimos, a ellos también. Mira, la línea es muy fina, porque eso es en cuanto al agente inmobiliario. Claro. Pero en la producción de este esquema,
que también puede ser lícito, ojo. Pues digo que la línea es muy fina porque también debemos evitar que la gente invierta en los proyectos inmobiliarios, porque si es muy complicado y yo voy a salir preso, pues no es lo mismo que me va a llamar en un proyecto que yo sea un ladrón. Exactamente. No es lo mismo. Ahora, el esquema que se da sin presupuesto. Por ejemplo, si tú vas a vender de forma masiva un proyecto, digamos 1,000, 2,000, 3,000 unidades, ya ese proyecto no es lo mismo que tú hacer 2 casas, que tú hacer un apartamento. No. Aquí se supone que tú debes tener cierta garantía para la compra, para garantizarle al comprador el respaldo fuera del inmueble, porque a veces el inmueble no es de ellos. Se arma un esquema empresarial que se dedica a buscar el inmueble ajeno, busca la constructora que no es de ellos son los desarrolladores o promotores del proyecto. O sea, buscan una constructora subcontratada, buscan el inmueble, no lo pagan completo, lo pagan con el privilegio no pagado, buscan una fiduciaria que invierta en el inmueble y que administre el tema. Y fácilmente que el desarrollador no ha puesto un solo centavo. Nada. Sí, no ha puesto un solo centavo y es el dueño del proyecto. Y es el dueño del proyecto. ¿Y qué ocurre? El problema es cuando ese desarrollador no tiene un respaldo económico. Porque ¿qué ocurre? Ese desarrollador empieza a venderle a 2,000 personas, sobrevende, vende unidades de dos formas, de dos conceptos diferentes, una para el desarrollo comercial, otro para el desarrollo de vivienda, y es el mismo inmueble. Entonces aquí viene la estafa, aprovechando el sistema, y captan ese dinero. Un dinero que después no hay forma de toparse con ellos. Entonces, habría que ver, acudir al inmueble, pero ¿qué resulta? El inmueble no era de ellos. Exacto. El del privilegio viene y lo ejecuta y tú no te quedas sin nada. Por eso también una persona que someta un inmueble a ese esquema debe tener responsabilidades. O sea, usted lo compra. Si yo lo vendo el inmueble con la intención de que usted lo desarrolle y usted queda mal, yo debo tener responsabilidades sobre eso porque yo tenía lo que se llama en derecho voluntad, conciencia y voluntad. Es decir, yo tenía dolo al respecto. O sea, hay un dolo. Yo me representé la posibilidad, dado el esquema y el riesgo y el nivel de riesgo que implica de que eso pueda ocurrir. Entonces, qué bueno que esto se está regulando y cada día más ir, digamos, perfeccionando. Este tema. Eso es un tema mucho más profundo de lo que tú te imaginas, porque hay esquemas, ese esquema que tú presentas es uno, pero yo conozco, y sin hablar de casos personales, pero es algo que he vivido ya a manera particular, es que tú vendes con un contrato parcial, una permuta, mira, se va a desarrollar el proyecto, yo te doy tanto y el otro pago es permutable con unos apartamentos. Pero tú firmas porque tiene que necesariamente pasar el inmueble a nombre de la constructora. Entonces la constructora busca una hipoteca sobre el inmueble y después busca otra hipoteca sobre el otro inmueble, sobre ese mismo inmueble. Y te hacen 3 y después quiebra el asunto o no se puede. Y el vendedor se queda enganchado con un pago parcial y sin el inmueble que le prometieron al final. Entonces, a veces se discute tanto que si es el vendedor no pagado, si es la persona que estafaron o en qué calidad queda la persona. Claro, porque el dueño del inmueble se quedó sin el pago completo y sin los apartamentos que le prometieron. Entonces es un limbo jurídico a veces que se presenta ahí. Tú no sabes cómo manejar la situación de cara al cliente que ciertamente ha sido estafado de alguna manera, ¿tú entiendes? O sea que es un poco complicado y qué bueno que surge la necesidad de hacer este tipo de procesos, este tipo de proyectos que vienen a cuidar la seguridad jurídica, que vienen a proteger el bien jurídico que le cuesta tanto al ciudadano dominicano adquirir como es una propiedad. Qué bueno que todos los días estamos haciendo cosas para que esas cosas mejoren. Vamos a una pausa y volvemos con Legal Radio.